amigos de la revista Mana, en el día de hoy nos acompañan Jorge Polo Blanco de la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Ecuador y Eleder Piñero Aguiar de la Universidad da Coruña de España. Ellos son los autores del artículo El Buen Vivir como discurso contrahegemónico, postdesarrollo, indigenismo y naturaleza desde la visión andina, publicado en el último número de la revista Mana. Bienvenidos Jorge y Eleder. ¿Cómo ustedes llegaron a definir el concepto del buen vivir como un problema de investigación? Es tremendo porque cuando yo llegué a Ecuador a finales del 2015, todavía estaba el presidente Rafael Correa en el gobierno, ¿verdad? Y bueno, esa pregunta que me haces es interesante porque realmente el buen vivir te lo encontrabas nada más bajar del avión. Incluso aunque no fueses una persona, hombre, evidentemente al estar en el ámbito académico todavía más, ¿no? Pero digamos que el buen vivir flotaba en el ambiente, si se me permite esta expresión. El buen vivir se convirtió en Ecuador, no solo en Ecuador, pero principalmente también en Bolivia, lógicamente, en una suerte de significante vacío, ¿no? Es decir, por usar la teoría política de Ernesto Laclau, aunque Laclau no sea antropólogo, creo que ese concepto sirve para la antropología política, ¿no? Es decir, un significante vacío, una especie de idea-fuerza movilizadora que en todo el proceso constituyente que hubo en Ecuador, desde el 2008, que cristalizó en una nueva constitución, ¿no? La famosa Constitución de Montecristi, que todavía hoy está en vigor, claro, y es que el término buen vivir entra dentro de la Constitución. Este término del universo indígena, aunque bueno, fue teorizado por intelectuales indígenas, pero también por intelectuales mestizos o criollos, no sé cómo decirlo, es decir, que es convirtió en transversal, ¿no? Que significa muchas cosas, como podemos ir hablando ahora. Pero es verdad que uno, en cuanto se adentraba mínimamente en las ciencias sociales críticas en el Ecuador, el buen vivir asomaba. Yo agregaría, Jorge, también como problema de investigación y obviamente sí, aquí hay que meter siempre, pues como es lógico, el propio investigador, ¿no? Y como nosotros en general pues veníamos un poco de esa España en crisis, de esa España de los indignados, de esa España del 15M, que reclamaba otras cosas, que reclamaba otra democracia, que era muy crítica con el sistema capitalista. Entonces, bueno, los programas que se estaban dando en el Ecuador a nivel político, en concreto aspectos que estaban encauzados hacia el buen vivir, pues también tocaban en esa línea de flotación de, pues, otro mundo es posible, hay otro desarrollo, queremos generar cosas desde las bases. Claro, lo que plantea el buen vivir es que unos sujetos históricamente subalternos, minorizados, etcétera, etcétera, pues formaban parte de la vanguardia de los cambios y las transformaciones que se querían, ¿no? Entonces, claro, nosotros como, pues bueno, como, no sé, europeos críticos, no sé muy bien lo que es el europeo, pero sí que sé que quiero saber lo que es lo crítico, pues nos daba como cierta envidia y tuvimos la oportunidad de ir allí y en diferentes instituciones, sobre todo instituciones académicas, pero yo creo que ese Ecuador lo bonito que tenía también es que lo académico se insertaba mucho en lo político y había ese énfasis, y casi fuese. Pues tú te encontrabas pues que los ejes vertebradores, pues yo qué sé, de una normativa de investigación, de unos planes a nivel educativo, estaba todo ahí, estaba el concepto de buen vivir, ¿no? Y lo que dice Jorge, además, ¿no? De que la propia Constitución pues te lo planteaba. Entonces, tú imagínate que nosotros, que veníamos de una España que ya estaba siendo muy crítica con el régimen democrático del año 78 postfranquista, que incluso se planteaba que habría que hacer cambios a esa Constitución en España, pues te encuentras que vienes y caes en una Constitución recientemente creada y que te mete pues, conceptos eso, como los derechos de la naturaleza, como el tema territorial, como que todos los artículos de la Constitución tienen el mismo nivel jerárquico. Entonces era para nosotros un nivel de progresismo, si se quiere, pues como muy bonito y con muchas ganas de aportar algo, también de entenderlo antes de aportar algo, ¿no? Entenderlo porque obviamente teníamos una serie de coordenadas teóricas, políticas, incluso de movimientos sociales, que queríamos ponerlo en diálogo con ese buen vivir. Y yo, si me permitís, a nivel personal, incluso tuve la oportunidad de ir a dar una charla al poco de llegar a una institución. Yo llegué en 2013, estuve un año en Quito y después me fui a
institución en la zona de Manabí, en Puerto Viejo. Y bueno, fui a dar una charla a un grupo político, ¿no? De un partido político que estaba presentándose en las elecciones, y yo acabo mi charla toda académica, no sé qué. Entonces ahí esa charla me cambió el chip, porque vi la asociación que hay del buen vivir con el tema ideológico, ¿no? Esta era gente muy contraria al correísmo, ¿no? Entonces vieron como un poco vale, sí, muy bonito lo que hablas de lo indígena, muy bonito lo que hablas del desarrollo, estos conceptos incluso filosóficos, pero el buen vivir es igual a correísmo, es igual a populismo, es igual, o sea, había como la otra cosa, ¿no? Entonces ahí pues, también un poco yo creo lo que tratamos de debatir en el artículo, ¿no? Que no hay un solo buen vivir, y sobre todo enfatizar que es un término en construcción y con una serie de interpretaciones nunca terminadas. ¿Cuáles serían los desafíos de hacer una etnografía de un concepto que está en permanente construcción? Y a partir, digamos, de la lectura del artículo, me da la impresión de que el buen vivir también sería un concepto que podría emerger en otros contextos etnográficos. Ustedes citan algunos casos en relación a México y otros lugares de América del Sur. A ver, a mí, claro, al final estás atravesado por un montón de lecturas. A mí una que me cambió durante la tesis fue el trabajo de campo multisituado, ¿no? Que es un clásico de Marcus Fisher, ¿no? Pues claro, ellos decían que un antropólogo no solo tiene que seguir a las personas en diferentes conceptos, sino que también a diferentes contextos, perdón, sino también a los conceptos, ¿no? Y que esos conceptos van variando y a su vez varían la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el buen vivir cae por completo en esta definición, ¿no? Y además yo creo que sí que hay un interés, sobre todo desde el mundo indígena, indigenista, en rescatar que este buen vivir es una norma de convivencia comunal con un montón de cosas, mundo espiritual, mundo religioso, la propia naturaleza, los propios seres humanos. Y lo interesante es que diferentes grupos culturales, de una forma u otra, lo tienen integrado en su forma de existencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la crítica radical al sistema de explotación capitalista, al sistema de explotación de la modernidad, que lo que ha hecho es separar. Descartes, adelante, lo que ha hecho es pues, separar mente y cuerpo, pero también separar lo económico de otras esferas, pero también separar el mundo religioso. Entonces, claro, hay un montón de grupos culturales a lo largo del mundo que critican y que hablan de un holismo, que te hablan de una integralidad, que te hablan de un equilibrio, que te hablan de una armonía. Entonces, claro que se puede poner en discusión y en relación estas formas de vivir, el buen vivir, con otros aspectos pues, que te hablan de la Pachamama, que te hablan del Ñan de Recó en el mundo guaraní, que te hablan de cómo es la vida, de los sonidos y los paisajes a lo mejor en Australia, en Nueva Zelanda, por parte de los aborígenes. Hay un montón de conexiones que de una forma u otra pues sí que están ahí más o menos presentes, obviamente cada uno con su diversidad. Yo diría casi que en mi caso fue una suerte de autoetnografía también, porque para mí, para Eleder también, lógicamente, ¿no? Pero yo formado en una facultad de filosofía de Madrid, ¿no? Con toda la tradición eurocéntrica metida en la cabeza, que tampoco hay que hacer una enmienda a la totalidad de la tradición eurocéntrica, tampoco hay que recaer en un indigenismo ingenuo, digamos, no todo lo que viene de Occidente es intrínsecamente perverso, ni muchísimo menos, ¿no? Pero claro, para mí, aterrizar en Ecuador, además ahora vivo en Guayaquil, que es una gran ciudad, ¿no? Urbana, pero yo empecé a vivir en Ibarra, en plena sierra ecuatoriana. Claro, para mí fue todo un impacto, simplemente el hecho de subir a un autobús en Ibarra y escuchar a unos indígenas hablar en quichua. O sea, digamos que para mí fue también un ejercicio autoetnográfico de fractura, de quiebra epistémica, ¿no? De ver que se abren otras posibilidades más allá del canon eurocéntrico, platónico, kantiano, cartesiano, que hay otras formas de pensar y de sentir en el mundo, ¿no? Y ahí yo sufrí esa quiebra, ¿no? Y luego ver cómo el buen vivir es un concepto, como decía Eleder, polivalente, en permanente transformación, que aunque su raíz sea el universo indígena, luego tuvo muchas elaboraciones posteriores, ¿no? Y bueno, es una cosa asombrosa, o sea, el hecho de que una constitución como la de Ecuador hable de que la naturaleza tiene derechos
Esto es una cosa que no existe en otro lugar del mundo, salvo en Bolivia, pero creo que la ecuatoriana, hasta donde yo sé, va más allá. Decir que intentar cambiar un esquema antropocéntrico por un esquema biocéntrico, ¿no? Decir que la naturaleza tiene derechos intrínsecos, ella misma tiene derechos, no solo por la utilidad que nos reporte a nosotros. En fin, son conceptos que uno veía y era bastante asombroso. Ya digo, otra cosa es ver las contradicciones que se producen luego en un gobierno que pretende estar inspirado en el buen vivir, evidentemente el famoso caso de Yasuní, ¿no? Donde dices, bueno, tengo que extraer petróleo para que el Estado ingrese plata y esa plata luego redistribuirla y acabar con la pobreza, ¿no? Ver cómo surgen contradicciones. Si quieres respetar la Pachamama de una manera absoluta, tampoco puedes extraer ese petróleo que te sirve a su vez para hacer políticas redistributivas. Luego no es fácil ver el equilibrio, ¿no? Porque si el buen vivir quiere buscar una sociedad más equitativa, igualitaria, reducir la pobreza, eso implica tener que agredir mínimamente a la Pachamama. O podemos prescindir del petróleo, ¿no? Es un debate interesantísimo en cualquier caso, ¿no? Claro. Los intelectuales más radicales en ese sentido, pues dijeron, oiga, no, el extractivismo hay que acabar con él de una manera absoluta, ¿no? Pero se puede matizar. Hay, digamos, todos los extractivismos son igualmente criminales. Ustedes hicieron una etnografía en un periodo específico en el cual América del Sur, parte de América del Sur, estaba viviendo gobiernos progresistas. En los últimos años vimos un giro a la derecha y en algunos contextos un giro para el fascismo y particularmente el gobierno de Ecuador cambió. ¿Ustedes cómo verían, digamos, la vigencia y la potencia política del concepto del buen vivir en este nuevo contexto de reorganización internacional y, digamos, de un nuevo avance de un capitalismo extractivista que está, digamos, colocando las piezas de una manera distinta en este ajedrez mundial que podría ser que es el capitalismo? Tenemos un librito colaborativo que creo que lo habías editado tú, Jorge, que se llama El Estado en disputa contra la ofensiva neoliberal, ¿no? Que hablamos también un poco de estas cosas y de estas oleadas, ¿no? Claro, decir que un concepto va a estar a la vanguardia de todos esos cambios, pues bueno, ojalá, pero también caemos en el peligro de que del otro lado también hay otros conceptos que son tan peligrosos o más, ¿no? Pensemos pues, históricamente el concepto de desarrollo o el concepto de progreso a donde nos ha llevado en los últimos 150 o 200 años, ¿no? Con cosas seguramente positivas, pero también muchísimas otras como desigualdades, pobrezas, exacerbación del individualismo, consumismo atroz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, dentro de la línea histórica, en Ecuador se contaba, fijaos qué interesante, que Rafael Correa, digamos que no estaba aún a la altura de los grandes líderes Evo, Fidel, en esa época. Incluso hubo sospechas de que el supuesto golpe que se quiso dar en 2010, orquestado por medios de comunicación, sirvieron un poco para, bueno, ya me he jugado la vida por el pueblo, ya formo parte de esto y se le dio como más cariz, ¿no? a esas medidas de izquierdas. Sí que tuvieron una tendencia radical muy buena, incluso cualquier no correísta en esa época te hablaba de carreteras, te hablaba de salarios que habían aumentado por parte de muchos grupos funcionariales, te hablaba de que se había censado, te hablaba de que se pagaban impuestos, te hablaba de salud, te hablaba de educación, ¿no? Te hablaba de que por primera vez generaciones enteras podía permitir que su hijo o su hija por primera vez fuesen al sistema universitario, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, ligado obviamente a lo que sucedía en Bolivia con Evo, a lo que sucedía con Pepe Mujica en Uruguay, con los Kirchner, etcétera, etcétera, con Lula, obviamente, ¿no? Pues tuvo como un momento de auge que yo creo que de verdad unos cuantos, no sé, nos creímos que era como para hipotecarnos y estar 40, 50 años apoyando en lo que fuese necesario, ¿no? Luego, claro, obviamente, el embate neoliberal pues es muy radical. Y volviendo a la pregunta que haces, que me hizo como gracia, es que cambió el gobierno dentro del mismo partido.
imagínate, ¿no? El problema grave que tiene, yo creo, Latinoamérica, también lo tiene Europa seguramente, aunque con otros componentes de las oligarquías, ¿no? Que son las propias redes pues casi familiares al final, que es muy poquita gente la que es capaz incluso de pues, con apretar pocas tuercas, de cambiar completamente todo el engranaje, ¿no? Y se habla de traiciones, y se habla de corrupciones, y se habla de favores debidos, y se está encarcelado el vicepresidente, temas en Bélgica. Entonces, bueno, claro, si el buen vivir puede sanear todo eso, a ver, mi respuesta es que a nivel moral sí, desde luego, a nivel ético desde luego que sí. Mi respuesta a nivel pedagógico, crítico, diría que también. Otra cosa ya sería seguramente el componente más complejo de lo político, y ahí sí que habría que cambiar bastante cosas en los imaginarios. Y esto iba a llevar, quizá no décadas, pero sí unos cuantos lustros, que yo creo que era algo que se pretendía. Y ya obviamente el cambio más radical, que es el cambio económico, y ahí vuelvo al principio, a la necesidad de integrar lo económico en otros aspectos mucho más holísticos, que es al fin y al cabo como se lo piensan muchos grupos culturales. Yo creo que ahí es lo más complejo y lo que no se le permitió para nada a todos los ideólogos de buen vivir o incluso a teóricos políticos del correísmo o de gobiernos progresistas, ¿no? Sí, no, yo la verdad que, o sea, hay que ser pesimistas, ¿no? O sea, porque la deriva de América Latina está girando a la derecha de una manera radical. La agenda absolutamente post-neoliberal ha quedado arrinconada y estamos en un revivir del neoliberalismo más duro, incluso con reflejos neofascistas, como en Brasil directamente, ¿no? A mí no me gusta explicar los episodios históricos en términos de traición, ¿no? Creo que desde un punto de vista materialista hay que hablar de correlación de fuerzas y unas veces puedes y otras no puedes. Pero es cierto que en el caso ecuatoriano creo que se puede usar la palabra traición como... O sea, yo no he visto un ejemplo de traición tan desproporcionado y tan rápido como el que vivimos aquí, ¿no? O sea, una cosa asombrosa, ¿no? Y nada, estamos en una agenda completamente regresiva, el Fondo Monetario vuelve a cobrar fuerza en Ecuador y fuera de Ecuador. No sé, un ejemplo sencillo el otro día me contaba un amigo ingeniero de mi universidad cómo el gobierno actual del Ecuador, por ejemplo, está prescindiendo de todos los guardabosques, ¿no? Lo digo por el tema de la Pachamama, ¿no? Cómo ya directamente los bosques húmedos, los parques naturales van a ser abandonados. No sabemos si abandonados al libre mercado, a la piratería internacional, pero que digamos que el gobierno está incluso desmantelando a los trabajadores, a los ingenieros medioambientales que procuraban cuidar esos parques naturales. Pues, o sea, claro, entonces el buen vivir arrinconado, claro. El buen vivir puede seguir teniendo potencia desde el punto de vista ético, movilizador, ¿no? Como intentar, por lo menos desde la academia y desde ciertos movimientos políticos, ver que hay resistencias, que hay otras formas de vivir no tan agresivas, no tan competitivas, no tan destructivas, ¿no? Todo el homo economicus neoliberal que nos convencen de que somos máquinas competitivas, ultra egoístas, que tenemos que depredar a nuestro vecino para sobrevivir a toda esa... El buen vivir puede ser un contrapunto epistémico y ético, ¿no? Que tampoco está ausente en la tradición occidental. En muchos de los textos que leí estos años en Ecuador, muchos autores mencionaban al propio Aristóteles. Aristóteles hablaba de la vida buena, pero es que en griego usaba ese término, vida buena. Y Aristóteles hablaba precisamente también de que la vida buena es aquella que no está destinada todo el rato a la crematística, decía él. Es decir, a la acumulación material, posesiva, al egoísmo competitivo. Entonces, digamos que el indigenismo tiene que saber dialogar también con Occidente y ver que no todo lo que viene de Occidente es una especie de fascismo criminal y terrorista. O sea, quiero decir que en la tradición crítica occidental hay elementos perfectamente válidos que se pueden imbricar y entrelazar con las propias luchas indígenas y con las propias cosmovisiones indígenas, ¿no? La labor que creo que tenemos como docentes investigadores es, de alguna manera, pues, poner diques, ¿no?, a todos estos embates neoliberales que no es casualidad, pues muchos inician por romper por completo el carácter humanístico, crítico, reflexivo,
Creo que Brasil con Bolsonaro está siendo un ejemplo cuando se quiso saltar pues, de facultades de filosofía, sociología, etcétera, etcétera, a pesar de que la bandera tiene un lema de Comte, sociólogo, llamado Orden y Progreso, y eso habría que, no sé, hacérselo mirar. Y lo mismo pasa en España, obviamente, con todas las derechas, lo mismo pasa en otros muchos países, entonces yo creo que la labor buena pues es por lo menos visibilizar y ver que hay otros mundos posibles y otras formas de relacionarnos. Una reflexión así final, hay que seguir pensando. Vienen tiempos oscuros, vienen tiempos de estar en las trincheras. No estamos ahora mismo para pasar a la ofensiva, estamos simplemente para defender las posiciones adquiridas. O sea, en términos belicistas estamos para defender nada más. No podemos pasar al ataque ahora mismo, pero ni de lejos, ¿no? Bastante tenemos con resistir, fíjate, en Brasil, imagínense, ¿no? Así que, pero en cualquier caso el pensamiento, muchas veces dicen, pero ¿y para qué sirve pensar o escribir? Sí sirve, porque nos tenemos que armar, conceptual y dialécticamente hay que estar bien armados. Claro. Porque si no, o sea, si nos quitan eso ya, entonces ya no hay ni trincheras, ¿no? Perfecto. Así que, y eso las revistas pues contribuyen a ello, claro. Así que un placer. Muchas gracias, Eleder y Jorge. Fue un placer hablar con ustedes y tenerlos aquí en las entrevistas de la revista Mana. Y a los lectores de la revista Mana los invitamos a leer el artículo que está disponible en internet. Y no resta más sino agradecer y desearnos buena suerte en este momento de reorganización. Chao. Eso es. Un abrazo, un placer.